Chicos, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya me conocen, soy Lady, soy la coordinadora de APREDI y en esta oportunidad ya es nuestra primera capacitación dentro del proyecto Healthy Kids y voy a ceder el pase a Vale para que pueda presentar a nuestro ponente y que les pueda dar esta bonita capacitación. Buenas noches chicos, yo soy Valeria, coordinadora de difusión y prensa, y en esta ocasión tenemos la primera capacitación con el doctor Carlos Fernández Rodríguez Flores. Él es médico dermatólogo y profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Ahora le voy a dar el pase para que se presente y empecemos con la primera capacitación. Gracias. Gracias Lady, igual Valeria, asimismo a todos por estar. Es importante que puedan darle su tiempo para aprender este tema. Como me dijo Valeria, pues la mayoría de nosotros estamos relacionados al tema, ya sea por nuestra profesión o porque pues justamente la idea es capacitarnos y que ustedes con esta capacitación, que intentaré dárselas en el lenguaje más simple posible, puedan tener el conocimiento objetivo para que lleven la información a otras personas. Como mencionó Valeria, o como me lo dijo antes, la intención es invertir unos minutos en que podamos aprender el cuidado de la piel en el verano principalmente y el tema de fotoprotección. Lo que tienen que saber para médicos y no médicos es que todo el cuidado de la piel en el verano se centra en qué tanto puedo evitar el sol, porque hay muchas condiciones, si bien es cierto el sol tiene sus beneficios, hay muchas condiciones que se perjudican o se ven agravadas o se desencadenan por el sol. Especialmente les puse uno que es el cáncer de piel y en general todo se deriva en intentar evitarlo. La charla que les voy a dar tiene algo de lenguaje médico para los que no son estudiantes de medicina, pero se los voy a dar de la mejor forma posible. Lo primero que deben de saber es que la radiación solar se emite a la superficie terrestre en varios distintos componentes. La capa de ozono nos protege frente a uno de sus componentes que se llama ultravioleta C. El 100% de ultravioleta C no pasa a la superficie terrestre, pero un buen porcentaje de ultravioleta B que nos genera daño y un mayor porcentaje de ultravioleta A llega a la superficie. Entonces es importante que les muestre esta diapositiva para que ustedes recuerden cuáles son los dos principales tipos de luz ultravioleta que debemos de recordar. Como concepto complementario, tienen que saber que esta radiación solar que les he mencionado siempre está presente durante el día, independiente de la condición del clima que tengamos. Es lógico pensar cualquiera de nosotros que en un día soleado va a haber radiación solar. Eso lo podemos saber independiente de lo que estudiemos. Pero es importante que les refuerce el tema, porque ya sea que tengamos un día lluvioso, un día nublado, un día con mucha nubosidad, siempre va a haber cierto grado importante en el Perú de radiación. El único momento en el cual la radiación está ausente es en la noche, porque como hemos aprendido en la diapositiva anterior, estamos hablando hoy de la radiación solar. Estos son ejemplos muy prácticos. Como les dije, es fácil que todos entendamos que hay radiación solar en un día de verano, si estamos en la playa, como ven en la imagen superior izquierda, pero ejemplos como lo ven en las diversas fotos, llámese la plaza de Cusco en un día de invierno con un cielo nublado y con nieve, también va a haber una cantidad importante de radiación. Un día lluvioso en cualquier ciudad de Lima o de provincias en que hay cierto grado de frío, también va a haber radiación, incluso un día nublado que puede ser en el malecón de Miraflores. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todos? Son horas diurnas. Recuerden que el único momento en donde evito completamente la radiación es en la noche. Entonces, yendo un poquito más a profundidad, es importante que aclaremos conceptos. Cuando hablamos de radiación solar, hablamos de muchos tipos de ondas electromagnéticas que provienen del Sol como su principal fuente común. La luz visible es una de estas componentes electromagnéticos que provienen del Sol y que nuestros ojos pueden captar con la retina. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un color que yo lo puedo ver con mis ojos porque la luz interactúa con los objetos y mi capacidad visual, mi retina, puede captar esta interacción como si fuesen colores. Esta es la mejor forma de entender esto. Cuando yo veo un haz de luz, que puede ser el que viene de izquierda a derecha y incide sobre una superficie, en este caso sobre un prisma, esa superficie tiene la capacidad de descomponer los colores o la luz
común en sus componentes de colores. Esta luz que viene de izquierda a derecha es la misma que rebota y podemos notar pues estas luces de arcoíris, así como es la misma que simplemente cambia de dirección. Entonces, por mucho tiempo no se sabía cómo es que este haz de luz se comportaba hasta que se dieron cuenta justamente de que tenía un componente de luz visible, ¿no? ¿Por qué es importante que les enseñe esto? Porque si yo veo una superficie, puede ser de mi ropa o una superficie material de un color, por ejemplo, celeste, no es otra cosa que la luz común que incide sobre la superficie y que mi retina puede captar ese componente de color celeste, porque la superficie, que en este caso se ejemplifica como una línea, tiene la propiedad de interactuar con la luz que llega a la superficie y solamente deja rebotar el haz celeste de ese componente de luz. Entonces, cualquier cosa que yo vea a mi alrededor tiene diferentes colores porque la luz común que viene del sol o que viene de un foco o de una pantalla interactúa con la superficie y yo lo capto como color. Si yo llevo este ejemplo a los casos más extremos, un tono blanco no es otra cosa, por ejemplo, una pared o un polo que yo tenga de color blanco no es otra cosa que la luz que incide sobre la superficie y que ese material o esa superficie tiene la capacidad de hacer que rebote todo el componente de luz. Por lo tanto, mi retina lo capta como muy brillante y por eso es que yo lo veo como un tono blanco. Si yo capto algo de un tono negro, que en realidad el negro no es un color, sino es un tono negro, significa que la superficie que recibe la luz evita que la luz rebote y por lo tanto no llega a mi retina. Esa es la explicación muy simple de por qué veo cosas de colores y por qué veo un cuarto muy oscuro si apago la luz, porque evidentemente no hay nada que rebote en la superficie y yo no lo capto. Y también por qué yo veo las cosas blancas, ¿no? Es fácil de entender eso. Pero ¿por qué se los explico? Porque los conceptos más médicos que se llama ultravioleta o infrarrojos, llámese la luz ultravioleta que aprendimos en las primeras diapositivas o en la primera diapositiva, no es otra cosa que ese espectro de radiación solar, en este caso, que no necesariamente se expresa como colores, pero que se llama ultravioleta porque está al costado del color azul-violeta del espectro de luz visible. Existe un conjunto de radiación llamado luz visible, que en este caso proviene del Sol, que yo lo puedo captar como distintos colores, pero que hay una parte de esa radiación que no la capto con mis ojos, que se llama ultravioleta, por dónde está ubicada. ¿Y por qué viene el nombre de infrarrojos? De la misma manera, porque existe una componente de esta radiación que está al costado del color rojo y que yo no puedo captar con mis ojos, pero que también interactúan con mi piel. Si yo amplifico esta línea horizontal que les he traído, significa que la radiación solar tiene muchos otros componentes, los rayos X, los rayos gamma, microondas, etc. Pero para fines prácticos, para lo que yo como persona, como médico, como paciente, recibo a mi piel o a mis ojos, es la luz ultravioleta, la luz visible y por ahí que los rayos infrarrojos. ¿Por qué se los he puesto en este orden? Porque recuerden lo que les dije al principio. Lo que proviene del Sol no es otra cosa que ondas electromagnéticas o fotones. Y distintas energías provienen de cada una de ellas. Cuanto más a la izquierda yo veo los ejemplos, mayor energía me va a transmitir esa onda electromagnética. Por lo tanto, los rayos X me transmiten mayor energía que el ultravioleta me transmite mayor energía que la luz visible, etc. Cuanto más a la izquierda, más daño, cuanto más a la derecha, menos daño. Si yo quiero ir más puntual a lo que es ultravioleta, porque es más o menos la charla de hoy, el ultravioleta se divide en tres: ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Recuerden que el ultravioleta C es lo que rebota en la capa de ozono, felizmente, porque recuerden que les estoy diciendo que eso tiene mayor energía, y lo que sí nos afecta es ultravioleta B y ultravioleta A. Por lo que les he comentado, ultravioleta B nos afecta más que ultravioleta A. Entonces, toda esa explicación es para entender lo que les acabo de decir. Fíjense este mapa es interesante porque lo repiten año tras año, en verdad que nunca cambia. Es un mapa de intensidad de radiación a colores más azules celestes, significa que la radiación solar que incide sobre la superficie de la Tierra va a ser menor, a colores más naranja rojizos va a ser mayor, y fíjense cómo el Perú tiene un color rojo intenso, esta intensidad de radiación, incluso que hay regiones de África, tiene varias explicaciones. Esto es algo muy objetivo en estudios. El más relevante se hizo en el 95 por una universidad de Bolivia, la Universidad San Andrés, y pudieron identificar científicos
tanto peruanos como bolivianos, como había una alteración de la capa de ozono muy tangible y objetiva. Y eso pues se llamó anomalía sudamericana de la capa de ozono. Y eso, sumado al efecto invernadero, a la localización que tenemos a nivel ecuatorial, son detalles que se van sumando, por lo cual explica por qué buena parte de Perú, mucha región de Bolivia y el norte de Chile, especialmente el desierto de Atacama, tienen niveles de radiación muy, muy altas, extremadamente altas, y eso quizás uno, si no tiene la oportunidad de escuchar esta charla u otras charlas, de repente lo pasa desapercibido y cree pues de que más calor puedo tener en el Caribe que en Perú, y no es así en cuanto a la radiación, ¿no? Si uno se pregunta, bueno, ya, yo he entendido que estamos en un lugar medio riesgoso, yo he entendido que durante el día hay radiación y durante la noche no, y yo podría preguntarme cuánto de esto que se llama índice ultravioleta, o por sus siglas VI, y es una fórmula matemática que se las muestro acá abajo y que me traduce o me da un valor numérico que tiene varias variables. O sea, este valor numérico depende de muchos factores, dónde yo me encuentre, en qué departamento, cómo está la nubosidad, la temperatura, la época del año, etcétera, ¿no? Y me da valores numéricos por una fórmula. Cuanto menor sea el valor numérico, menor potencial de daño yo tendré a la piel y a los ojos por exponerme a la luz solar en el lugar donde yo me encuentre. La forma práctica, y estoy seguro que ustedes lo han visto, en algunos canales de televisión o en internet que nos muestra un mapa de algún lugar del mundo, llámese Perú o otro lugar, con bastantes números. Eso no es otra cosa que el valor numérico del índice ultravioleta, y como les he explicado, esta tabla nos dice cuándo el valor es muy alto o extremadamente alto. Fíjense que extremadamente alto es mayor a 11. Y esta es una comparativa en una época de invierno para nosotros, llámese julio, y una época de verano para un país europeo, llámese toda la región de Gran Bretaña. Y fíjense cómo el verano para ellos tiene valores máximos de 2, 3 o 4, que se consideran relativamente bajos. Y fíjense cómo nuestro invierno nos da valores muy altos o extremadamente altos. Esto es en julio de 2020. Entonces, fíjense que a pesar de la nubosidad que Lima puede tener, a pesar de un clima particular, predominantemente en invierno en Perú, los valores son extremadamente altos. ¿Y esto qué significa? Que por vivir donde yo vivo, estoy en mucho riesgo de tener problemas en la piel relacionados a la radiación. Fíjense esto, que es más interesante todavía, la comparación de enero 2020 con enero de 2021 en Perú. Fíjense cómo el verano nuestro tiene valores mayores a nuestro invierno, por supuesto. Fíjense cómo la ciudad, o cualquier ciudad que ustedes elijan o departamento, tiene por lo menos valores de 13, que es recontra alto, extremadamente alto. Y fíjense cómo cambia o cómo ha cambiado solamente en un año. Fíjense que ciudades de la sierra, llámese Huaraz, Junín, etcétera, tienen valores que ya pues sobrepasan a esa tablita, pero sigue manteniéndose todo extremadamente alto. Entonces eso se lo muestro porque hay una variación dinámica en perjuicio de todos. Uno normalmente no lo sabe, puede que uno no lo sienta, pero ustedes que son profesionales deben de saberlo porque es importante que transmitan la información de qué tan mal estamos. Esto es importante que lo sepan porque el tema de cáncer de piel, que luego se los voy a explicar, se ve con mayor frecuencia a edades más tempranas. Normalmente uno esperaría tener cáncer de piel o problemas cutáneos por la radiación a los 50, 60 años, y estamos teniendo pacientes con cáncer de piel a los 30 y tantos, 35, 40, lo cual no es otra cosa que el ejemplo objetivo de cómo es que en cualquier región de Perú donde nos encontremos, especialmente si vivimos en la sierra, tenemos mayor riesgo de presentar estos problemas tempranamente. Este es un ejemplo también muy objetivo de cómo estas ciudades son las de mayor riesgo: Huancayo, Cerrapajo, Huancavelica, Cusco, Puno, etc. Y Lima, a pesar de estar último en esta tabla, mantiene un valor mayor a 11, que de por sí es súper riesgoso. Cuanto mayor sea el número, mayor riesgo de cáncer de piel, porque el cáncer de piel, como vamos a aprender luego, se relaciona al espectro de radiación tipo UVB, que les expliqué hace un momento. Fíjense que el común denominador de estas ciudades, en su mayoría, son ciudades de la sierra. Hay una relación objetiva de que cuanto a más metros sobre el nivel del mar, llámese cada 1000 o 1200 metros, aumenta más o menos un 10 o 12% la radiación que yo puedo recibir a comparación del nivel del mar.
Si yo vivo en Arequipa todo el año y Arequipa tiene 2.300 metros, 2.400 metros, yo recibo más o menos un 40 o un 35% mayor radiación solamente por vivir en Arequipa a comparación de si yo viviera en Lima. Entonces, fíjense que hay muchos factores de riesgo acá en Perú. Estas son las consecuencias, en resumen, de exponerme al sol. No solamente se dan en carcinogénesis y cáncer de piel, sino que las manchas que yo voy a tener a lo largo de mi vida, la flacidez cutánea, las arrugas, se dan como consecuencia de un envejecimiento que se hace prematuro por exponerme mucho al sol. Si yo a edades muy tempranas, llámese niño o adolescente, me expongo más de lo debido, a los 30 y tantos, a los 40 y tantos, ya voy a tener una piel como si tuviera de 50, 60 años. Ustedes han aprendido que existen dos componentes de la radiación que yo debo de recordar para esta charla, que son ultravioleta B y ultravioleta A, porque son los dos componentes que sí llegan a la superficie terrestre. De acá en adelante les voy a hablar más sobre uno de ellos, que es ultravioleta B. ¿Por qué ultravioleta B? Porque es el principal responsable de dos características que ustedes deben de recordar, que es la quemadura solar y el cáncer de piel. Cuando ustedes se exponen al medio ambiente, llámese van al parque, etcétera, y se exponen sin o irresponsablemente a la luz o más de lo debido, ¿qué van a notar en su piel, independiente del color que tengan? Que la piel se pone roja o rosada a los pocos minutos. Esa pigmentación o eritema solar o enrojecimiento que ustedes van a notar y que lo llaman, evidentemente, quemadura solar, es consecuencia de los minutos que yo me he expuesto a la luz ultravioleta B. Pero ese es un efecto a corto plazo. El efecto a largo plazo de exponerme a la luz ultravioleta B va a ser el cáncer de piel. Por eso es importante que les muestre esta diapositiva. ¿Y por qué se complementa con esta? Porque ustedes les he enseñado, han visto que existen muchos componentes de la luz o de la radiación, y si bien es cierto, la luz visible, la ultravioleta A y ultravioleta B están todos alrededor nuestro, es interesante cómo UVB es el que más problemas me da, a pesar de ir a un componente más superficial de la piel. Para los que no son médicos, pues la piel tiene varias capas. La epidermis, que es la más superficial, la dermis, que es la capa media, y capas profundas, ejemplificado aquí por el tejido celular subcutáneo. Ultravioleta B y ultravioleta A van bastante bien a la epidermis, y ultravioleta A con cierta dificultad a la dermis papilar, que es la dermis más superficial. La luz visible, contradictoriamente, va a mayor profundidad y tiene otros efectos en la piel que no son tema de esta charla, pero fíjense cómo UVB es bastante superficial en cuanto a sus efectos, pero recuerden que a más a la izquierda en ese espectro electromagnético, mayor energía que va a transmitir la radiación a mi piel, y los efectos que yo tengo en mi piel de enrojecimiento y cáncer de piel son consecuencias de la energía en exceso que la radiación da a mi piel. Entonces, UVB, ¿por qué me hace más daño? Porque transmite mayor energía. Si yo quiero ir un poquito más a profundidad, y yo ya he aprendido que ultravioleta B llega a mi piel en sus capas más superficiales, ustedes tienen que aprender que existe un concepto que se llama cromóforo, que hablando de fotodinamia o temas relacionados al estudio de la luz, un cromóforo es una sustancia cualquiera, molecular en la mayoría de casos, que tiene capacidad de interactuar o cambiar su morfología cuando recibe la luz, cualquier tipo de energía electromagnética. Entonces, la piel tiene muchos cromóforos diferentes y que tienen mayor o menor actividad de cambio respecto a cuando reciben la luz ultravioleta B. El principal cromóforo, la principal molécula que ejerce cambios en la piel cuando incide ultravioleta B es nuestra molécula de ADN, en donde hay mutaciones en moléculas en bases de timina y se forman ciclos o anillos de timina, ¿no? De ciclobutano en realidad. Y estas pequeñas mutaciones que mi piel produce en mi molécula de ADN, cuando yo me expongo a la luz ultravioleta B, normalmente mi cuerpo las repara. Cuando yo me expongo y mi sistema inmune se encuentra saludable, yo lo reparo. Pero cuando mi sistema inmune decae, llámese cuando soy un adulto mayor, cuando tengo alguna enfermedad que me inmunosuprima, yo empiezo a generar tumores, consecuencias de mi exposición al sol, porque yo he perdido mi capacidad de reparar estas pequeñas mutaciones. Entonces, esa es la explicación principal
principal por lo cual el cáncer de piel se produce a edades mayores, consecuencia de mi exposición crónica a la luz y como consecuencia de mi capacidad intrínseca de poder perder esta reparación que yo hago a mi ADN. En resumen, ultravioleta B es el principal responsable del cáncer de piel. Genera un daño directo de la molécula de ADN y un daño indirecto a través de la producción de radicales libres, que son, para los que no son médicos, sustancias tóxicas pues, para el cuerpo. En resumen, tanto UVB y UVA, en este caso, como les he dicho, más vamos a hablar de UVB, generan problemas en la piel a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es eritema solar, enrojecimiento de la piel. A mediano y largo plazo, más con tendencia a ultravioleta A, genera manchas, flacidez y arrugas. Y a largo plazo, en realidad mediano o largo plazo, tanto UVB como UVA me generan cáncer de piel, pero en mucha mayor medida ultravioleta B. ¿Por qué es importante que yo les haga esta introducción teórica? Porque la consecuencia sobre nuestra piel que más debemos de evitar es la producción de cáncer de piel. El problema para los que son médicos especialistas o para los que no son médicos especialistas o tienen otra profesión y quieren indagar sobre el tema, es que cuando uno aprende sobre qué cosa evitar hacer para no tener estos problemas, cuando los problemas se generan, pueden confundirse con muchas lesiones benignas. El cáncer de piel puede empezar a verse como si fuese un lunar. Y el problema viene cuando un médico o un paciente quiere hacer una distinción entre un lunar bueno y un cáncer de piel que es como un lunar malo. Como ven en esta imagen muy gráfica, puede haber lesiones tipo queratosis seborreicas o lunares especiales que se pueden parecer a un cáncer de piel, así como pueden haber lesiones malas que a la ectoscopía o al examen simple no lucen como quisiéramos ver. Por eso es importante que recordemos lo más elemental, porque si recordamos lo más elemental, podemos distinguir las cosas más específicas. Son 3 las formas de cáncer de piel que recuerden que a mí me puede dar si yo me expongo crónicamente a la luz del sol. De los 3 que pueden ver en la diapositiva, que son el carcinoma o el epitelioma vasocelular, el epidermoide y el melanoma, el más frecuente de los 3 es el carcinoma vasocelular. ¿Cómo es que yo voy a ver esta lesión? Característicamente se ve en un área del cuerpo en donde yo me he expuesto mucho a la luz solar y que aparece a edades relativamente mayores, yo les diría que mayor a 35, mayor a 40 con mucha frecuencia, y que se va a ver como una mancha o una plaquita, como un lunar, de un color, puede ser entre rojizo y oscuro, puede ser pigmentado, o sea, puede parecerse mucho a un lunar raro, y que tiene característicamente o un bordecito más perlado o amarillento, y que muchas veces se forma una herida. Entonces, el cáncer de piel más frecuente es el primero que se llama vasocelular. ¿Cómo es que yo lo distingo, ya sea médico o no médico? Por una lesión extraña que aparece donde la luz del sol me ha quemado o ha incidido en mi piel por mucho tiempo y que se ve como un lunar extraño, que se puede hacer como una herida o como un borde particularmente amarillo. Entonces, ¿cuál es la forma práctica de distinguirlo? Yo busco lunares extraños y si tengo cualquier herida en la piel de duración mayor a 3 semanas, yo debo de hacerla ver por el especialista. Porque cualquier herida en la piel que debería de curar en 2 semanas, que se forme crónica y que no sane por sí sola, me puede dar un indicio de que algo malo está pasando. El segundo, que es el carcinoma epidermoide, es un poquito más amplio en su estructura, no vale la pena que lo toquemos en esta charla, pero sí vale la pena que aprendan sobre el melanoma. El melanoma es el menos frecuente de los 3, es el que con mayor frecuencia se puede confundir con un lunar normal y es el que es el más agresivo. A diferencia del vasocelular, un vasocelular aparece, se saca y se cura. Y el melanoma aparece, hay que estudiarlo porque puede hacer metástasis con facilidad y solamente un diagnóstico precoz puede curar a un paciente con melanoma, porque la mayoría de casos que se diagnostican tardíamente, pues el paciente fallece porque los tratamientos no son efectivos. Entonces, estos son los que debo de buscar. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil, pero si ustedes siguen las reglas más elementales que les voy a enseñar, va a ser más sencillo. Como les dije,
tanto el vasocelular como el melanoma y cualquier otra lesión rara en la piel puede confundirse con lunares. ¿Cuáles son los lunares normales o cuáles son las características normales de un lunar, cualquiera que sea la persona? Hay un número común aceptable que es máximo de 25 lunares, un tamaño no mayor a 6 milímetros, es decir, de 5 milímetros a menos se considera normal, un color uniforme y homogéneo y un borde bien definido. El resumen de esto es que cada persona es diferente y ustedes van a tener los lunares diferentes a los que tiene otra persona. Si ustedes se han expuesto mucho al sol y han tenido consecuencias de la radiación como quemaduras solares constantes o intercurrentes, van a presentar más lunares que otra persona. Si presentan más de 50 o 100 lunares, son personas que lo más seguro es que hayan recibido mucho daño solar a lo largo de su vida, por supuesto retrospectivamente, y son personas de riesgo para hacer seguimiento y que no suceda esto malo del cáncer de piel. ¿Cuáles son las características atípicas o no comunes de las personas llamadas personas de riesgo? Que tengan más de 50 lunares, 50 o 100 lunares, que tenga un tamaño de 6 milímetros a más, que tenga un color irregular, significa de que tenga 2 o más tonos de color, que sea un lunar inflamado o rojizo, eso no es normal, o sea, no es frecuente que un lunar se inflame o sangre, y que tenga bordes irregulares. ¿Qué significa esto? De que no sea tan circular, ¿no? Que sea como una islita, un poquito, este lado es diferente al lado izquierdo, superior es diferente al inferior. Entonces, esas cosas, esos detalles que ustedes pueden ver simplemente al buscarse los lunares, son las cosas o los detalles más elementales que ya sea un personal médico o no médico debe de enseñar a los demás para cómo evitar un cáncer de piel. Porque recuerden que si ustedes detectan algo malo y lo detectan a tiempo, se saca y se cura. Por eso es importante aprenderlo. Estas reglas es muy sencilla, es una forma muy práctica de aprender cuándo veo o cuándo debo de buscar o seleccionar un lunar que me llama la atención. La regla nos habla de la letra A, que es la simetría o asimetría. Recuerden lo que les dije hace un momento, el borde izquierdo tiene que ser igual al lado derecho si yo parto en la mitad del lunar. Aquí vemos que hay una lesión asimétrica. El borde me habla de la regularidad. Fíjense que no es completamente circular, sino que es como una islita. Acá vemos un borde más definido que el lado izquierdo. El color, cuando ven 2 o más tonos. El diámetro, como les dije, cuando mide 6 milímetros o más. Puede verse muy bien como lo ven acá. Pueden verse homogéneos, simétricos, bordes regulares, pero solamente el tamaño amerita que un dermatólogo lo pueda evaluar. Y finalmente la evolución, que es que yo puedo tener todos mis lunares y simplemente me parece uno nuevo que no se asemeja a los demás, que crece muy rápido, independiente del tamaño que tenga, entonces mejor es ir a verlo. Entonces, esta regla es súper práctica, súper fácil de aprender, es muy útil para el especialista, para el médico general, para el profesional que no es médico y quiere capacitar, para enseñarle a la persona que la radiación en exceso hace daño, que la mejor forma de cuando ya alguien ha recibido mucha radiación, tratar precozmente un cáncer de piel es detectarlo a tiempo y esta regla me permite detectarlo. Entonces es muy práctica y es importante que la recuerden. Lo que les comenté hace un segundo es que los lunares normalmente no pican, los lunares normalmente no duelen y los lunares normalmente no sangran. Si bien es cierto, alguno de estos síntomas puede asociarse a un lunar por diversas circunstancias, es mejor que si alguien, ustedes o algún paciente que conozcan o conocido, presenta estas características, le sugieran ir a ver un dermatólogo. Cuando ustedes quieren ir un poquito más a fondo y aprender mejor o enseñarle a una persona qué es lo que debe hacer periódicamente, es esto que es la autoexploración de la piel. No es necesario que una persona siempre vaya al médico de forma regular si es que no detecta un lunar diferente, pero sí es importante que aprenda cómo detectarlos. Es muy fácil, de repente la sugerencia es después de ducharse, con 2 espejos para ver la espalda, o lugares difíciles y explorar el cuerpo de arriba a abajo. No es necesario que lo hagan diariamente, basta que lo hagan de repente una vez a la semana, una vez al mes, pero la intención es que la persona, ustedes u otra persona, reconozcan sus lunares de siempre, que ustedes sepan que en el brazo tienen 10 lunares o 8 lunares que están ubicados de tal manera y que sepan cuando sale el 9º lunar o cuando sepan que uno de ellos se ve diferente. Entonces, es muy importante, es un examen que no toma mucho tiempo. Es importante que el lugar sea iluminado,
que sea cuerpo entero y que idealmente, como les dije, después del baño. Hay algunas áreas de mayor riesgo, como son cuero cabelludo, las uñas, las plantas de los pies. Es importante no olvidarse de la evaluación de los genitales, de la zona submamaria, de las axilas, etc. El cáncer de piel es más frecuente, el más frecuente es el carcinoma vasocelular. Y el maligno, bueno, todos son malignos, pero el más agresivo es el melanoma. Y característicamente en el Perú, la aparición de melanoma, de las formas de melanoma, su forma de aparición más usual es en los pies. Existen muchos lunares nuevos que aparecen en los pies y muchos de ellos son malignos y muchos de ellos son melanoma. Hay muchas teorías que pueden explicar esto. Algunos sugieren que traumas, pues ya se sabe bastante bien que la genética en la producción de melanoma es diferente en los pies y característicamente, si ustedes han aprendido bien lo que les he dicho en la charla, en los pies o las plantas de los pies o entre los dedos no son áreas de donde el sol incida. No es un tipo de cáncer de piel particularmente que necesite de la radiación para su génesis, ¿no? Para producirse. Entonces, son áreas de nuestro cuerpo donde la autoexploración de piel tiene que hacerse de todas maneras. Si no lo hace el paciente, pues lo va a hacer el médico. En resumen, ¿cuándo ir al especialista o cuándo sugerir ir al especialista como un cuidado básico de la piel en el verano o a lo largo del año? Es que la persona haga la regla del ABCDE, que busquemos lunares de localizaciones especiales, como les dije, en particular aquellos lunares nuevos o lesiones pigmentadas que están en los pies. Un lunar con halo, que simplemente es un lunar con un característico borde más blanquecino, que es mejor hacerlo evaluar por el especialista. Cuando los lunares son más de 50 o 100, que como les dije, traduce que la persona se ha expuesto mucho al sol y es mejor hacer a mí, sí, el especialista lo... Ya conociendo esto, ¿cómo es que la radiación me afecta? ¿Cómo es que la radiación es tan relevante no exponerse al sol en exceso si vivimos en Perú? ¿Y cómo es que yo debo de recordar las dos consecuencias principales de exponerme al sol, que son la quemadura solar recurrente y el cáncer de piel a largo plazo? Yo tengo que saber cómo me protejo frente a todo. Como les he puesto acá, es el comportamiento mejor fotoprotector solar, el que me cuesta súper caro, si yo lo pongo y yo confío que ese protector solar en crema me va a protegerme como me proteger. Primero que no es así, lo segundo es que es una barrera difícil de tener constante. La pena tener solares. Entonces, la cantidad que necesitamos es de 5 a 10 minutos, 2 veces al día durante la semana. O sea, la cantidad de luz solar que necesitamos es muy pequeña para tener nuestros niveles de vitamina D adecuados. Entonces, evitar el exceso de luz. Fíjense cómo esta persona busca la sombra del árbol para descansar o para, bueno, en este caso descansar. Fíjense en la imagen derecha cómo hay personas que caminan bajo sombra, prefieren caminar en la sombra, y personas que no lo hacen. Cómo es que hay un grupo de gente aquí que de repente está yendo a trabajar o trabajando. Bueno, esta imagen de repente es muy exagerada, pero fíjense cómo hacen las actividades del día en el sol de mediodía. Ustedes deben de tratar de evitar la luz solar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, porque son el horario del día en donde mayor radiación ultravioleta B el sol va a emitir. Si ustedes salen a hacer deportes, si ustedes pueden elegir en qué momento hacer sus trabajos en el día, elíjanlos antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Y finalmente lo que les expliqué en las primeras diapositivas. Hay superficies
que tienen la capacidad de hacer que la luz rebote. La nieve, ¿por qué yo la veo blanca? Porque la radiación que viene hacia esa superficie rebota casi en su totalidad o en su totalidad y llega a mi retina o a mi piel tan fuerte como si yo viera el sol directamente de abajo para arriba. Entonces, tiene mucho sentido lo que les digo. La superficie de la arena, que es blanquecina o de un color crema, ¿no? Un marrón claro, ¿por qué la veo blanquecina o bastante clara? Porque ese color tiene la capacidad, o esa superficie, de rebotar y hacer que la luz nos llegue con mucha intensidad. Entonces, es importante saber dónde estoy parado, dónde camino bajo sombra, busco la sombra, y todos estos detalles no necesitan una inversión económica. Las prendas de vestir. Si yo ya les expliqué que los colores blancos o los tonos blancos se ven blancos por algo, y los colores oscuros o los tonos oscuros se ven negros por otro motivo, si yo les digo que usar una prenda de un tono oscuro o negro en verano sería lo recomendable, la explicación a eso es porque si ustedes se ponen una camisa negra en verano, ¿qué va a pasar? Van a sentir que la camisa se calienta con facilidad, les va a dar calor con mucha rapidez y por eso es que ustedes no van a usar ropa oscura en verano. ¿Pero por qué se calienta? Porque ustedes ya han aprendido que cuando incide la radiación sobre la prenda de vestir, tiene poca capacidad para hacer que la luz rebote y por lo tanto se calienta con facilidad. Porque para quienes saben, el componente de la radiación que emite calor son los rayos infrarrojos. Como ya les he enseñado que los rayos infrarrojos característicamente son parte de todo, pues ustedes sienten calor. Si ustedes usaran una prenda de color blanco, o de tono blanco, perdón, ¿por qué es que la ven de color blanco? ¿Y por qué es que la sienten fresca? Porque la radiación que incide sobre la prenda de vestir rebota casi en su totalidad. Entonces, cuando rebota en su totalidad, no solamente rebota hacia mi cara, sino también permite que mucha parte de la radiación traspase la prenda de vestir y llegue a mi piel. Entonces, si yo me quiero proteger correctamente, tengo que usar un sombrero de ala ancha, como ven en la imagen, que me produzca bastante y es difícil, pero la recomendación teórica estricta es que intentemos usar ropa oscura. Entonces, no significa que esto tiene que ser siempre, significa de que ustedes ya saben lo que pasa cuando usan una u otra y ya saben por qué sienten calor con una y frescura con otra, o sea, ya lo están aprendiendo. Entonces, la prenda de vestir es el segundo pilar o lo segundo en importancia. Y lo tercero son los protectores solares. Hay muchas marcas muy buenas en el mercado, hay muchas características que se le brinda al consumidor con las marcas. No es necesario decir cuál es mejor que otra, eso no tiene sentido. Lo importante es que ustedes sepan y que aprendan a recomendar objetivamente que el uso de bloqueador me da, o de protector solar me da un factor de seguridad innecesariamente alto o un factor de seguridad que no es el real. Porque si bien es cierto, yo puedo usar un protector solar que sea muy bueno y yo puedo saber que verdaderamente funciona, para que funcione yo tengo que seguir ciertas pautas que normalmente no se hacen. Se tienen que poner cada 2 o 3 horas, se tiene que poner cierta cantidad que en la práctica diaria nadie lo hace. Y como les digo, es una inversión económica que por supuesto a la industria farmacéutica le va a convenir que ustedes inviertan en sus protectores solares, pero a largo plazo no es sostenible. Ustedes van a llegar a un punto en que van a usar protector solar en verano y no en invierno porque es una inversión económica y ya les he explicado que en invierno hay un montón de radiación. O va a haber personas con capacidad económica pues que no es tan sostenible y no lo van a hacer. Entonces, la recomendación es evitar la radiación solar en exceso, usar prendas de vestir adecuadas y protectores solares como complemento a esto. De nada me sirve usar un protector si no uso sombrero. Si ustedes quieren ir un poquito más a profundidad y tener información objetiva de cómo argumentarle a una persona que esto no es lo principal, pues les voy a enseñar algunas diapositivas. Cualquier crema que ustedes busquen en el mercado, ya sea una económicamente más accesible que otra, tiene ciertos componentes. Componentes inactivos y activos. Los componentes activos son partículas químicas que me permiten ayudar a mi piel a que la radiación no llegue a ella. Y hay 2 tipos principales, las inorgánicas y las orgánicas. Ustedes tienen que recordar que hay muchas partículas orgánicas, es decir, muchas moléculas en un grupo grande de moléculas, y hay un grupo de partículas o moléculas llamadas inorgánicas que son menores en cantidad, pero son más efectivas.
tienen que recordar, especialmente para quien me escucha y que es médico, dos, que son el dióxido de titanio y dióxido de zinc. Esta es una tabla un poco confusa, pero se las voy a resumir brevemente. Tienen que ver primero acá arriba. Si ustedes recuerdan lo que les enseñé de la radiación visible, UVB, UVA y rayos infrarrojos, tienen componentes que se dividen numéricamente. Del 315 al 400 es la luz ultravioleta A. Del 315 al 280 es el componente de onda electromagnética del UVB. Y del 400 al 780 es la luz visible. Significa de que esta lista grande de moléculas que les estoy enseñando, la mayoría son moléculas orgánicas, excepto en mayor proporción, estas son menores el dióxido de titanio y el dióxido de zinc que están aquí arriba. Entonces, fíjense cómo estas dos moléculas inorgánicas, que yo las debo buscar como consumidor en todas mis cremas fotoprotectoras, son las que más me protegen frente al UVB y frente al UVA. Basta que la crema que yo busque tenga estos componentes en las letras chiquitas, yo voy a estar seguro como consumidor de que esta cremita me protege más que otra que solamente tiene algunas moléculas que protegen parcialmente frente al espectro de luz. Entonces, es una explicación un poco memorística, si ustedes quieren indagar bien a fondo qué cosa es lo que compran, pero es parte de la explicación por qué una crema A es más efectiva que una crema B, porque la crema A puede ser más costosa y puede tener más componentes o mayores filtros orgánicos e inorgánicos, a diferencia de un fotoprotector que puede costar, pues, para nosotros 20 soles, 30 soles, y que me dice que me protege muy bien frente a UVB, pero solamente tiene una molécula como puede ser, pues, autoacrileno, ¿no? Por ponerles un ejemplo, va a ser más económico ese fotoprotector que alguno que me proteja con 5 o 6 moléculas. Entonces, es parte de la explicación por qué hay tanta diferencia entre accesibilidad de un fotoprotector a otro, pero a pesar de eso, hay ciertos parámetros que son difíciles de cumplir por el consumidor y que uno no los hace y por lo tanto no está bien protegido. Les voy a mostrar dos diapositivas rápidamente de por qué ustedes tienen que estar convencidos de que un fotoprotector solar en crema no es lo principal. Esta es una forma de que en cómo esta crema me protege. Cuando la luz o la radiación llega a mi rostro y mi rostro ya tiene una crema fotoprotectora, porque por ejemplo yo me he ido a la playa, cuando esta crema fotoprotectora es dióxido de titanio, que les enseñé que es una molécula inorgánica, lo que pasa con la radiación es que llega a la crema y la crema le cambia la dirección, refleja la radiación, por lo tanto hace que rebote. Y como consecuencia es bastante efectiva y va a ser más efectiva cuando yo vea que esa crema me produce un color. Esos fotoprotectores que son marrones o blanquecinos tienen partículas inorgánicas de dióxido de titanio o de óxido de hierro, que son moléculas que reflejan la radiación. Y las partículas orgánicas, que vieron que era una lista súper grande y que la mayoría de protectores en el mercado las tienen, lo que hace es que la radiación que llega a la crema, las moléculas que están en la crema absorben ese tipo de radiación y la emiten como luz infrarroja. Por eso es importante todo lo que les he dicho desde la diapositiva 1. Lo que va a hacer la luz infrarroja o los rayos infrarrojos es emitir calor, pero por sobre todo no nos van a dañar la piel. Pero cuando ustedes se ponen una crema y ustedes ya saben que la mayoría de componentes son moléculas orgánicas y ustedes están aprendiendo con esta diapositiva que las moléculas orgánicas lo que hacen es cambiar la radiación ultravioleta por infrarroja, conforme pasan las horas, esa crema va a ir perdiendo su efectividad. Por eso es importante esta diapositiva, porque si ustedes se ponen un protector solar a las 8 de la mañana, ustedes tienen que saber, ya sea que seamos médicos o no, que la crema no va a ser igual de efectiva a las 9 de la mañana y menos efectiva va a ser a las 10 o a las 11. ¿Por qué? Porque aunque ustedes la puedan ver en su rostro, ustedes ya han aprendido cómo funciona esa crema, cómo hace que su piel se proteja. Lo que hace en la mayoría de oportunidades es que absorben la radiación y por lo tanto esa molécula se va desgastando o se va consumiendo y por eso es que yo tengo que reaplicarme el fotoprotector a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde. Y por consecuencia, esa crema que yo puedo comprar que trae ciertos mililitros, si yo la aplico correctamente, se me va a gastar en 2 semanas o en 3 semanas. Por lo tanto, es difícil que alguien sea constante con esa forma de protección. Es un complemento.
Esto es muy breve para quienes quieren ir más enfocados en el tema o incidir más en el tema. Esta es una explicación breve que es importante dárselas porque hay un concepto equivocado de lo que significa ultravioleta B. Recuerden que ultravioleta B es el principal inductor de enrojecimiento en la piel. Si yo le pongo una crema aquí encimita, recuerden que lo que les expliqué es que la radiación ultravioleta es energía, y energía se traduce, pues, en joules por centímetro cuadrado, cuando yo hablo de un concepto teórico que se llama dosis eritematosa, que es la cantidad de energía que me transmite esta radiación para que mi piel se ponga roja. Es fácil de entender. ¿Cuánta radiación yo recibo para que mi piel se ponga roja? Si yo me pongo un fotoprotector solar, por ejemplo, un factor de protección 15 o 30, lo que teóricamente se sabe, lo que popularmente se sabe es que cuanto mayor sea el número de esto que me quieren vender, mayor tiempo puedo estar yo expuesto al sol. Si yo me pongo un factor de protección 50, yo tengo cierto tiempo de seguridad, y si yo me pongo un factor de protección 100, yo tengo un tiempo mayor de seguridad. Eso es un concepto un poquito sesgado, porque lo que tienen que saber ustedes es que el concepto numérico de la crema hace referencia al porcentaje de radiación que llega a mi piel. Este es un ejemplo práctico. Si ustedes se ponen una crema sobre el dorso de su mano y la crema les protege con un factor de protección de 15, que es lo que la etiqueta me enseña a mí como consumidor, eso significa que un quinceavo de la radiación que llega a la crema va a pasar a mi piel. Lo explico nuevamente. Un quinceavo de la radiación, del total de radiación que llega a la crema, va a pasar a mi piel. Si yo llevo esa fracción a un porcentaje, significa que el 6% de la radiación va a pasar la crema y va a llegar a mi piel. Como consecuencia de ese factor, de ese juego de palabras, yo puedo decir que un factor de 15 en una crema me va a proteger como 94%, porque el 100% menos el 6% que sí pasa es un 94%. Es un juego de palabras, pero es importante que ustedes sepan qué significa ese valor numérico del fotoprotector solar. Si yo llevo el mismo ejemplo a factores de 30, de 50 y de 100, lo más práctico que ustedes pueden ver aquí es el de 50 y el de 100. ¿Qué significa un SPF de 50 en una cremita? Significa que un 50avo, una fracción de la radiación que va a llegar a la crema, va a pasar y va a llegar a mi piel. Si yo llevo esa fracción a un valor numérico en porcentaje, significa que el 2% va a llegar a mi piel, y como consecuencia, un factor de protección 50 me va a proteger como 98%, y por lo tanto, un factor de 100 me va a proteger como 99%. En resumen, ¿es similar usar un protector de 50 a uno de 100? Sí, es muy similar. La diferencia lo hace la cantidad de moléculas, de filtros orgánicos o inorgánicos, pero cuando un protector comercial, medicado o no medicado, me ofrece un factor de protección mínimo de 50, ustedes como médicos o como pacientes o como personas que van a educar, deben de saber que eso en Perú es lo mínimo recomendado. En Perú la radiación es muy alta, necesitan usar sombrero, necesitan buscar la sombra y tienen que buscar o tienen que recomendar un factor de protección de 50 a más, porque ese es el factor de protección que, aplicado correctamente, les va a generar un beneficio. Por lo tanto, lo que les decía anteriormente, ¿no? El tiempo va a depender de ese número. La respuesta es que no, porque si yo genero enrojecimiento en mi piel a los 10 minutos de exponerme al sol sin protector solar, y yo me pongo un protector solar que me ofrezca un valor de 15, es incorrecto pensar que ese factor de 15 me va a proteger como 15 veces más, porque 15 veces más que esos 10 minutos son 150 minutos. Y como consecuencia de ese concepto equivocado, yo podría decir que un factor de 50 me va a proteger como 50 por 10, y eso significa que me va a proteger como 5, 6 o 8 horas. Eso es equivocado, porque un protector solar se consume con el uso, y por lo tanto el valor numérico que ustedes ven en la etiqueta no es el tiempo de protección. Ustedes lo están aprendiendo ahorita. El valor numérico es un juego de palabras conveniente para enseñar a la persona qué tanto me protege una crema de la luz ultravioleta B. No es un tiempo de protección, no es que yo puedo ponerme más. Lo correcto es que ustedes se expongan
perdón, que reapliquen el protector solar cada 2 o 3 horas, porque ya han aprendido que el protector se consume, porque ya han aprendido cómo es que este funciona y porque ya han aprendido que no me da un 100% de protección. Por más que me ofrezca un número de 100, ese 100 tiene un significado y no es que me proteja el 100%, siempre pasa un poco de radiación. Esta es la última diapositiva. Quiero reforzarles solamente esto. De nada sirve que ustedes recomienden usar cremas. Tienen que educar a las personas. Hay mucha falta de educación en el Perú. Lamentablemente este tema no se toma verdadera conciencia hasta que uno tiene la enfermedad o el cáncer de piel. Cuando uno ve pacientes en consultorio, se protege muy, muy bien. Todos saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando ya a un familiar le ha dado cáncer de piel. Cuando esto no sucede, hasta el momento que no sucede, uno un poquito desconoce, uno sigue exponiendo a los niños a la playa, van a temprana edad y se exponen innecesariamente. Entonces, no significa que eso sea malo. Significa de que es malo en el lugar donde vivimos. Porque ya han aprendido que Perú tiene una radiación extremadamente alta, que lamentablemente las consecuencias las vemos nosotros, que somos los especialistas, y que ustedes tienen que ayudar un poquito a que estas cosas cambien, ¿no? Me parece que esa es la última. Sí. No, gracias. Muchas gracias, doctor, a usted. Y bueno, es momento de que si alguno de los chicos tiene preguntas, puede abrir su micro o dejarlo en el chat, si desea. Me han mandado 3 preguntas por interno, doctor. Me dicen que le pregunte si la autoexploración se afecta si es bajo luz blanca o amarilla. Luego también si en cuanto al tiempo, en cuánto tiempo un melanoma puede diseminarse. Y la tercera es, ¿por qué desde este año ha aumentado la radiación? La primera es preferible luz blanca, pero este es para un ojo súper entrenado. Si en mi domicilio solamente tengo luz amarilla, bueno, yo me acostumbro como paciente a verme mis lunares de cierta forma. Entonces yo me acostumbraré a que con luz amarilla yo veo mi lunar de cierta manera y cuando lo vea de una manera diferente es totalmente válido que vayan al médico. Idealmente el médico siempre va a preferir luz blanca, pero como les digo es algo bien puntual porque nosotros, como les dije, vemos tonos diferentes en los lunares, ¿no? Como les dije al principio, el vasocelular tiene un tono medio amarillento perlado que necesito luz blanca para distinguirlo. Lo otro del melanoma es que me dijiste de diseminación, me parece. Sí, me ponen acá en cuánto tiempo el melanoma puede diseminarse. Es variable en realidad. Puede ser tan rápido como medio año, o sea, es súper rápido. Y no necesita que el melanoma sea extenso, porque cuando uno saca un melanoma y lo manda a analizar, lo que el patólogo nos dice para sugerir o no sospechar en diseminación es la profundidad. Entonces, el tema es que el melanoma se disemina por vasos linfáticos, por ganglios, entonces el sistema circulatorio en ese sentido se encarga de hacer lo que no queremos. Entonces, más que con el vaso celular, el diagnóstico del melanoma, siguiendo las reglas del ABCDE, debería ser siempre precoz, porque basta que pasen unos meses para... Yo puedo como dermatólogo sacar la lesión, pero siempre tengo que sugerir visitar al oncólogo para que le haga evaluación de los ganglios contiguos o exámenes de imágenes, porque lo más seguro es que, si bien es cierto, la persona no tenga molestias por el melanoma que acabo de extirpar a poco tiempo, les aseguro que la mayoría, más del 50%, va a tener en 10 o 20 años alguna lesión nueva que va a pensar que es melanoma nuevo y lo más seguro es que sea un rezago de lo que saqué tardíamente, ¿no? Lo último, ¿por qué ha aumentado últimamente? En realidad no se sabe porque el CENAMI es la fuente de información que todos tenemos para saber cómo estamos con el índice ultravioleta en la actualidad. La información que yo les he dado es información que si ustedes googlean y ponen CENAMI radiación, les va a mostrar cómo subimos hoy con los números y cómo vamos a estar mañana, etc. Entonces, no hay una explicación concreta de por qué. Lo más seguro es que el tema de la capa de ozono a nivel de los Andes esté desmejorando y lo más probable es que continuemos con esa desmejora, ¿no?
Gracias, doctor. Me acaba de llegar una pregunta más. Preguntan si los aparatos electrónicos pueden emitir también radiación ultravioleta. La respuesta es que los aparatos electrónicos que tienen pantalla emiten luz visible. Yo les he enseñado que hay luz que se llama luz visible y que se emite por el sol, pero la radiación ultravioleta B o ultravioleta A no se emite por las pantallas. Lo que emiten las pantallas son, las pantallas modernas, estoy refiriendo, ¿no? Emiten luz visible y nos hacen daño de otra forma. El componente de la luz visible que nos hace daño se le llama luz azul y nos hacen un daño tanto a los ojos como a la piel. Se ha comprobado que existen producción de radicales libres cuando yo me expongo mucho tiempo a la luz azul. Y como hemos aprendido, los radicales libres son sustancias que a largo plazo se acumulan y producen mutaciones y cáncer. Entonces, la luz de las pantallas, celular, televisor, tablet, computadora, ¿afectan a mi piel? Sí, afectan a mi piel. La luz de las pantallas tiene un componente de radiación ultravioleta A o ultravioleta B, no. La forma como afecta a mi piel es mediante luz visible del tipo luz azul. ¿Me puede producir cáncer a largo plazo exponerme a los dispositivos con pantalla? La respuesta real es que no, porque recuerden que la luz visible emite energía, pero emite mucha menos energía que la luz ultravioleta B. Por lo tanto, para yo producir cáncer de piel por exponerme a pantallas, tendría que yo vivir muchísimos años, 100, 200 años, para yo acumular tanta energía por luz ultravioleta o por luz visible para yo siquiera pensar en generar un cáncer. Entonces, el cáncer que todos podamos tener cuando tengamos, valga la redundancia, 50, 60 años, va a ser por luz solar, pero no por pantallas. Lo que me va a dar las pantallas son manchas y envejecimiento. ¿Hay formas de evitarlo? Sí. Uno podría decir, entonces uso protector solar cada vez que me pongo las pantallas para no envejecer ni mancharme. La respuesta correcta sería que es mejor bajarle la intensidad de luz a las pantallas. Yo le bajo al mínimo que necesito el brillo, yo pongo la pantalla en un color más oscuro de fondo, o yo le pongo un filtro ámbar que me ofrecen los celulares para no tener consecuencias como manchas o arrugas por la luz. Gracias, doctor. Creo que quedó más claro. Me han enviado otra pregunta que dice que si es necesario usar bloqueador estando dentro de casa en el día a día. Ahí esa respuesta tiene dos mini respuestas, o esa pregunta tiene dos mini respuestas. Una es de que necesitan usar un bloqueador dentro de casa, sí y solo si ustedes tienen una enfermedad de la piel que se afecta por la luz del sol, llámese una rosácea, un lupus, y que ustedes tienen que hacer labores dentro de casa donde se exponen a la luz, por más que sea una luz reflejada a través de vidrios. Si ustedes son hombres o mujeres que tienen que cocinar, que tienen rosácea o lupus y que tienen que exponerse a una ventana, tienen que usar protector solar. O un sombrero, ¿no? A pesar de que estar dentro de casa. Y la otra mini respuesta es que no necesito, si yo estoy pensando que mi exposición dentro de casa va a ser no tanto a la luz solar, sino a luz de dispositivos. Como ya les dije, no es necesario usar protector solar en crema si yo estoy muy expuesto a la computadora. Lo que sí es necesario es hacerlo a una distancia prudencial, bajarle el brillo a la pantalla y no necesitan ponerse crema en ese caso, ¿no? Otra pregunta nos ha llegado, doctor. Dice, si decidimos ponernos protector solar, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad adecuada? Hay varias reglas para eso. Uno estima de que para cumplir estrictamente lo que el protector me ofrece proteger, uno tiene que usar más o menos como 1 mililitro o mililitro y medio por ciertas áreas del rostro. Una forma práctica de hacer eso es que ustedes cogen o miden la falange distal o la falangina distal del dedo índice y ponen toda esa área con protector solar, que son como 2 gotas grandes, y eso les debería bastar para una hemicara. O sea, ponen un poquito en la frente, un poquito en la mejilla, lo esparcen, y eso debería ser la cantidad necesaria para solamente mitad de la cara.
ponen un poquito más y usan la otra mitad. Entonces, si ustedes hacen lo que o cumple con esa recomendación, ustedes estarían protegiéndose como el protector les ofrece proteger. Pero fíjense lo que les acabo de decir. Si ustedes hacen eso, están dejando de protegerse de las orejas, porque yo no les dije cómo protegerse de las orejas, pero las orejas son lugares donde el sol va a caer. Ustedes dejan de protegerse la nuca. Ustedes probablemente no se protejan tan bien en general porque no van a usar esa cantidad. Y lo más seguro es que se estén dando cuenta que su protector solar se va a terminar en una semana y que luego de algunos días usen cada vez menos porque no quieren gastar su protector. Entonces, hay varias recomendaciones para hacer eso, pero no resultan prácticas porque no se suelen hacer y como les dije, no es lo más recomendado porque no se están protegiendo como deberían. Creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micro o dejar una última pregunta, sino para ya dar por culminado la primera capacitación. Creo que me pasé un poco de tiempo con las diapositivas, pero espero que haya No, no quedado se claro. preocupe, doctor. Ha estado muy completo. Gracias. Ya, justo alguien ha escrito, tenía una duda. Están escribiendo la duda. Eh, mientras que escribe esta persona la duda, no sé si el resto de chicos puede ir prendiendo su cámara, porque vamos a tomar una foto final con el doctor de la sesión. Chicos, si desean pueden poner sus fonditos. Recuerden que cada uno tiene un fondo con su nombre. Ay, a sección de los chicos nuevos, los últimos 5. Me van a disculpar por esta capacitación. Se lo voy a hacer, lo prometo, para la siguiente. Ya dice, doctor, ¿qué tanto afecta la contaminación a la prevalencia de cáncer de piel? Yo diría que poca. Yo diría que poca. Y ustedes, yo me pregunté lo mismo hace poco, hace pocos meses, y en realidad no es que Lima sea la ciudad más contaminada, ¿no? Hay mucha contaminación en Ciudad de México, en Sao Paulo, en otras ciudades, pero no es una característica en ellos que el cáncer de piel sea tan alto o la radiación sea tan alta, ¿no? Existen laboratorios que nos ofrecen productos con sustancias que intentan decirnos que la polución es un factor importante para la calidad de la piel, que eso sí es relevante, ¿no? La contaminación afecta la calidad de la piel. Y si una persona es atópica, es decir, con cierta tendencia a las alergias, sí va a influir donde yo estoy viviendo. Pero yo les diría que, estrictamente hablando, para el cáncer de piel, muy poquito. Más tiene que ver estrictamente cuánta radiación hay alrededor mío, ¿no? Gracias, doctor. Y la última pregunta para cerrar, nos dicen si afecta el tema de la duración de protector solar en una persona deportista, si el sudor influye. El sudor influye, sí influye. Existen ciertas bases normadas para que un protector solar te ofrezca como consumidor una etiqueta que dice waterproof o resistente al agua, ¿no? Cualquiera no puede poner eso, sino que se hacen ciertas mediciones estandarizadas, especialmente en Europa, en Estados Unidos está todo estandarizado, y no te pueden ofrecer que sea resistente al agua si de verdad no lo es. Para un deportista o por una persona que está en el mar y se moja, se mete al mar o suda, uno debe de saber que si bien el protector no se va por completo, una buena parte del protector que es resistente al agua se va a ir. Porque la forma como las empresas o los estándares han medido que esta crema sea resistente al agua, no significa que el 100% de la crema se tiene que mantener. Una fracción de la crema se mantiene y esa fracción menor a la que yo me he puesto ya genera una aceptación en ese estándar de resistente al agua. Entonces, ustedes ya han aprendido que cuanto menos crema tengan, peor va a ser. Y si ustedes son deportistas, ustedes han aprendido
que cualquier bloqueador solar que diga resistente al agua y se lo ponen en la frente y empiezan a sudar, igual les va a arder los ojos. Entonces, en alguna oportunidad, años atrás, cuando yo era residente, había un protector solar, que no voy a decir la marca, pero que dejó de comercializarse. Y era un protector solar que se pegaba muchísimo a la piel y uno, cuanto más se mojaba, más blanca se veía la piel porque no se salía con nada. Y era muy útil para la gente que hacía, por ejemplo, deportes en el mar, ¿no? Se mojaba y seguía con protector solar. Pero ya en el tiempo aprendimos de que, como les he dicho hoy, ustedes pueden ver el protector solar puesto, pueden ver que está blanco su cara o marrón, pero el tema es que molecularmente deja de ser tan efectivo. Entonces, siempre tienen que reaplicarse el protector solar, por más que sea resistente al agua, cada vez que pasan 2 o 3 horas o cada vez que salen del agua, porque ya han aprendido que no funciona como debería. Gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta, la última, ahora sí. Dicen, ¿cuál es el tiempo adecuado que una persona debe esperar luego de aplicarse el protector solar para poder mojarse? Pero creo que ya la respondió ahorita. Puedo complementarla, y es que una forma de responder eso es que se sabía o se decía que uno tiene que aplicarse el protector solar media hora antes de exponerse al sol. Eso es un concepto muy antiguo. Lo que deben de saber es que el protector solar me ayuda o me protege apenas yo lo pongo en mi piel. Si yo saco el producto del empaque y yo lo utilizo, ustedes ya han aprendido cómo es que ese protector solar funciona e inmediatamente empieza a protegerme. ¿Por qué no es necesario ponerlo media hora antes? Porque el protector solar no está diseñado para absorberse en la piel. A diferencia, por ejemplo, de cualquier otra crema medicada, que yo la pongo sobre mi rostro y se absorbe después de ciertos minutos y ejerce efectos en mi piel después de ciertos minutos, el protector solar no quiere ejercer efectos en la piel. El protector solar quiere ser una capa protectora de la piel. Entonces, no se absorbe como otra crema, se queda en la superficie y por lo tanto no necesito usarla media hora antes. Necesito usarla siempre que pueda, como complemento, como tercer complemento al sombrero y al tema de evitar la luz, pero apenas yo lo uso ya me está funcionando, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo salgo del mar y apenas yo me seco la piel, pues tengo que inmediatamente usar protector solar o viceversa, ¿no? Gracias, doctor, por la charla en general. Ha sido una muy buena ponencia. Bueno, ahora sí ya queremos tomar una foto final de la primera capacitación del proyecto Healthy Kids. Prendan sus cámaras, por favor. Y bueno, doctor, en verdad muchas gracias por la explicación. Ha sido demasiado amplia y bastante bien explicada. Creo que los chicos han quedado muy felices con la capacitación. Y bueno, nada, solo agradecerle en nombre de Apredi por aceptar la invitación y que esperamos que en algún momento a futuro podamos contar nuevamente con usted para un proyecto similar o para el mismo quizás. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Justo la charla coincidió con haber terminado una campaña larga que hemos hecho de prevención de cáncer de piel, así que en verdad que me agradó llevarles también la charla a ustedes, ¿no? Como complemento, así que también les agradezco la oportunidad.